Está escuchando Radio Red, una mirada diferente. Aprendamos cosas nuevas y de ellas obtengamos algunas lecciones y algunas alertas también. Vamos a hablarles hoy de una enfermedad rara de la que se está hablando mucho, por lo rara, en España. ¿Y quién quita que pueda estar en Colombia? El nombre es muy llamativo, ¿no? Ujú. Kelly, como la han bautizado. IRF2BPL. Sí, porque creo que es un gen. Ujú. Ah, es un gen. Y esta historia médica, científica, pues ha dado mucho de qué hablar en España porque llamó la atención sobre casos que se están dando allí, como el de Martina, una niña de 3 años y medio que desde los 8 meses empezó a mostrar síntomas parecidos a los de la epilepsia y otras características muy particulares que empezaron a ser detectadas en otros niños. No hay nombre como tal, digamos, mucho más digerible, pero sí se le bautizó como la he mencionado, IRF2BPL. Se cree que podría haber hasta ahora unos 40 casos en el mundo, pero se está llamando mucho la atención sobre el tema. Y saludamos a doña Yolanda Martín. Ella se encuentra en España y es presidenta de la Asociación Española IRF2BPL. Bienvenida, doña Yolanda. Gracias por estar aquí en Radio Red. Muchas gracias, Juan Manuel. A usted, muy amable por su tiempo. Doña Yolanda, para que nuestra inmensa audiencia entienda bien el tema, explíquenos de qué va esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, sus características. Pues efectivamente es una enfermedad ultra rara. En el gen mutado es el IRF2BPL, como habéis señalado. Se conoce como síndrome de trastorno del neurodesarrollo regresivo, distonía y crisis asociadas a este gen. Y la sintomatología es muy diferente en los niños, pero hay en algunos casos que sí que tienen denominadores comunes, como la presencia del autismo, la epilepsia. En muchos casos es degenerativa. Bueno, en todos los casos es degenerativa y se da pérdida del lenguaje. Puede producir epilepsia, hipotonía, ataxia, pérdida de distonía, de trastorno del movimiento, y dependiendo de la afectación que cada niño tenga, el fenotipo, tiene unas características o unos síntomas diferentes, pero en general es una enfermedad muy rara y muy grave, que no tiene a día de hoy un diagnóstico, ni un tratamiento, ni una cura. Y es por ello por lo que estamos buscando efectivamente que pues se conozca en primer lugar, y en segundo lugar que se ayude a la investigación para poder dar con una solución con la enfermedad para nuestros hijos y para los que vendrán, que seguramente muchos de ellos porque tendrán este diagnóstico pero no conocen de esta enfermedad, porque las pruebas genéticas son muy caras y no en todas las comunidades autónomas, en el caso de España, o no en todos los países se pueden dar estas pruebas para poder dar con este diagnóstico, y por tanto es fundamental para un desarrollo de los niños de la manera más independiente posible. Yolanda, fíjese que nosotros tenemos un caso reportado aquí en la ciudad de Medellín. Y esa mamá contaba que es muy difícil el diagnóstico, sobre todo de la enfermedad, porque se la confundieron con otras afecciones y fue muy difícil llegar a ese diagnóstico final. Ella, en medio obviamente de la búsqueda, porque hay muchas preguntas sobre la enfermedad, ha tratado de buscar algunos tratamientos en Alemania y en otros países. ¿Ustedes conocen algún tratamiento que vaya adelantado, alguna investigación? Investigaciones conocemos, pero que vayan adelantadas, pues por el momento es complicado, porque evidentemente, como para todo, pues es necesario el dinero y hay que recaudar fondos, y bueno, pues al final, como son enfermedades minoritarias, pues no se pone tanto énfasis como en otras enfermedades que
bueno, pues que hay más población. Sí que conocemos que existe una vía de investigación en Berlín, efectivamente. También sabemos que hay otra en Canadá y, bueno, en la que estamos en España intentando, bueno, que ya hemos puesto en marcha a través de un investigador que está en la Universidad de Murcia, Victoriano Mulero, que trabaja con los peces cebra y que precisamente nosotros pues estamos intentando recaudar. Necesitamos 100.000 euros para poder llevar a cabo esta investigación. Y sí, efectivamente, como comentas, la llevada del diagnóstico es a veces muy tardía. En muchos casos, como comento, seguramente habrá muchos más casos que se desconozca porque no se puede llegar a esa prueba genética. En el caso de Martina, conocimos este diagnóstico 3 años después de saber que algo le pasaba a nivel neuronal, porque tenía esa epilepsia, tenía ese retraso madurativo, tenía ese autismo diagnosticado, pero no sabíamos cuál era la causa ni podíamos ponerle nombre. Llegó gracias a una prueba genética, conocer ese gen mutado, y de ahí empezamos a movernos, tanto nosotros como los otros 6 casos más que hay en España, que nos pusimos en contacto y entre todos pues estamos intentando por todos los medios dar solución lo más rápido posible, que bueno, pues todo es lento y cuesta más de lo que nos gustaría, pero intentándolo, por supuesto, que bueno, eso es lo que nos corresponde. ¿Qué hacer cuando ya llega un niño al mundo así, en estas circunstancias? ¿Cómo cuidarlo en casa? Si no estamos preparados, los médicos no están preparados, la ciencia no está preparada. ¿Cómo se maneja esta situación? Pues en principio hay que pasar por muchas fases. Evidentemente esto es un duelo que tenemos que pasar las familias porque el diagnóstico es devastador y hay que levantarse todos los días y es muy complejo, muy difícil y a nivel psicológico muy complicado. Nuestro neurólogo siempre nos dice que hay que ver el vaso medio lleno, intentar tirar para adelante y buscar todas las soluciones posibles y no quedarnos con los brazos cruzados. Es una lucha que a algunas personas les ha tocado y bueno, hay que unir fuerzas y sobre todo también las personas que no les toca esto de cerca pues también tienen que empatizar porque al final pues no deja de ser un problema que hay en la sociedad y que todos somos parte de ella. Y bueno, pues el día a día es complicado, pero bueno, terapias que son muy costosas, evidentemente, mucho dinero que tenemos que tener las familias y bueno, los trabajos que son muy difíciles de conciliar, las terapias, el intentar que mejoren cada día un poquito y que vayan para adelante y cruzando los dedos que no haya retrocesos. En casos de uno de nuestros pequeños españoles, que pues es el más pequeñín, que es el que peor está y mayor afectación tiene, pues su día a día de su madre, pues por ejemplo, pues la limita hasta el punto de que ya no puede trabajar. Tiene un niño que es totalmente dependiente, que está en casa, que no está escolarizado porque pues no tiene movilidad. Come por una sonda, tiene botón gástrico, tiene muchísimas crisis epilépticas porque es una encefalopatía epiléptica la que tiene fármaco resistente, con lo cual no hay ningún tratamiento que pueda ayudarte y nos convertimos en enfermeras, cuidadoras, o cuidadores, igual los padres, de algo que nos viene muy grande, que ni siquiera nos echan una mano a nivel psicológico para pues una ayuda. Nadie sabe nada, vas a los médicos y no conocen esta enfermedad, nos dicen que, bueno, pues que incluso en mi caso, por ejemplo, no sabían que había más personas en España con la misma afectación. Entonces es muy, muy difícil, muy difícil. Uy, Yolanda, usted toca un punto Claro. durísimo, que es el de los cuidadores, los papás que obviamente tienen que enfrentarse a ese diagnóstico. Y ustedes, chévere, porque bueno, lograron hacer una asociación, están todos los padres juntos. Usted dice que no reciben ayuda, digamos, de salud mental y tal. ¿Ustedes en la asociación tratan de hacerlo entre ustedes los padres? Pues en la asociación es verdad que es un consuelo habernos encontrado y poder hablar del día a día, porque es muy incomprendido todo esto. Obviamente, tener un niño con necesidades especiales, pues es obvio que si no lo tienes cerca es difícil de hacerte la idea de la magnitud y del impacto que tiene. Pero es verdad que estamos empezando y hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos pues
en principio recursos. Y lo primero, nuestro objetivo principal es llegar a esa cifra de 100.000 euros que necesitamos, pues para simplemente ese dinero se requiere para que se pueda contratar a una persona y pueda estar investigando con esos peces cebra que van a intentar, pues de todas las medicaciones que hay en el mercado, que están ya comercializadas y testadas, que es mucho más sencillo meterlas en estos peces cebra que tienen la mutación de nuestros hijos para ver cómo se van comportando y de alguna manera poder ralentizar la enfermedad. Eso es nuestro objetivo ahora mismo, que las enfermedades de nuestros hijos, si no se pueden curar, porque es complicado buscar la cura y estamos en ello también, por supuesto, y no vamos a parar hasta encontrarlo, al menos que se pueda parar. Porque, claro, el decir, hoy mi hija anda, pero hay niños que tenemos un caso también en España que pues ha empezado a retroceder y ha perdido la movilidad ya y no anda, ya tiene que estar en una silla de ruedas, con lo cual es como la vida contrarreloj, como una de los casos que hay en Colombia, una chica que se llama Alma, una niña. Es que es así, es como estás bien hoy, pero mañana puedes ir perdiendo esas capacidades. Entonces, lo fundamental, como os digo, es en principio la investigación. Y si ya está cubierta la investigación en España, una vez que tengamos esos 100.000 euros, pues sí, por supuesto nos gustaría, hay muchas más cosas que hacer, como por ejemplo, pues las terapias de nuestros hijos para que mejoren. Mi hija, por ejemplo, no ha iniciado comunicación verbal y es muy necesario que se comunique, porque, pues bueno, para todo en la vida, entonces de eso requiere, o claro, niños que no pueden andar, es muy necesaria la fisioterapia. Entonces, y bueno, por supuesto, los cuidadores, un respiro para el cuidador, ¿no? Uh-huh. El poder, pues todo eso es un camino largo y muy difícil, porque te encuentras, pues como os podréis imaginar, pues puertas que se cierran, que hay que volver a abrir e intentar llamar y bueno, pues complicado. Pues mucho ánimo, doña Yolanda Martín, gracias por ponernos este tema sobre la mesa. Aquí en Colombia muy poco sabemos del asunto, sabemos de un caso, como decía Kelly, en Medellín, pero ustedes ya han formado una asociación allí. Yolanda Martín, presidenta de la Asociación Española IRF2BPL, que es el nombre del gen que se muta y que causa esta enfermedad rara, muy, muy rara, que está afectando a algunos niños allí en España y que ya se empieza a conocer en el mundo entero. Muy amable de doña Yolanda, gracias por estos minutos aquí con Radio Red. Perdone, me gustaría hacer un pequeño inciso, simplemente, si me deja un minutillo, darles el número de cuenta por si alguien que esté escuchando y le interese hacer cualquier aportación es buena, lo que sea, desde nada, lo mínimo hasta lo que pueda, decirles cuál es el número rápidamente. El banco es Santander, ES 82 0049 3153 1626 1614 3771. Muchísimas gracias por su atención y por darnos esta oportunidad. Muy amables. A usted, doña Yolanda, y un abrazo fraterno para Martina también, para que todo salga bien. Comunicación desde España, 7:48. IRF2BPL. Tremendo reto para la ciencia, ¿no? Sí, tremendo reto, Juan. Son 40 niños más o menos que hay reportados en el mundo que tienen esta enfermedad, y uno de esos casos es aquí en la ciudad de Medellín. Alma Victoria Lamont, que es una niña de 9 años, y a la mamá le tocó batallar, Juan Manuel, hasta llegar a este diagnóstico, y ella está buscando también por sus propios medios ir a hacer el tratamiento a Alemania, a Berlín, que es el tratamiento más adelantado que nos contaba Yolanda, pues con esta enfermedad. Una tragedia, lo de las enfermedades huérfanas, tragedia peor en un país como este, obvio.